Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos los samuráis y su historia. Los samuráis, guerreros legendarios de Japón, han dejado una huella permanente en la historia, tanto por sus habilidades marciales como por su código de honor inquebrantable. A lo largo de los siglos, los samuráis han sido símbolos de lealtad, disciplina y valentía. En este viaje, a través de su historia, exploraremos el origen de los samuráis, su evolución a lo largo de las eras y su legado perdurable en la cultura japonesa. Los samuráis tienen sus raíces en el período Heian, años 794 al 1185, cuando Japón experimentó un cambio en su estructura social y política. Surgieron guerreros armados para proteger las tierras y mantener el orden en un período de creciente inestabilidad. Durante esta época, el poder imperial estaba descentralizado y los clanes guerreros, conocidos como bushi, comenzaron a ejercer una influencia significativa. Estos guerreros se convirtieron en los predecesores de los samuráis, desarrollando habilidades en el manejo de la espada y en el código ético que caracterizaría a la clase samurái. El conflicto conocido como la Guerra Genpei, años 1180 al 1185, marcó el ascenso de los samuráis al poder. El clan Minamoto emergió victorioso, estableciendo el shogunato y consolidando el control militar. Este periodo vio la formalización de las estructuras samuráis y el establecimiento del código de conducta conocido como Bushido. El shogunato de Kamakura, años 1185 al 1333, representó un cambio en el gobierno, con el shogun asumiendo el poder de facto. Los samuráis se convirtieron en la clase dominante, y el código Bushido se volvió aún más relevante, destacando virtudes como la lealtad, la disciplina y el valor. El Bushido, o el camino del guerrero, era el código ético que guiaba la vida de los samuráis. Establecía principios como la rectitud, el coraje, la benevolencia, el respeto, la honestidad y el honor. Estos valores eran fundamentales en la formación de la identidad samurái. Disciplina y lealtad. La disciplina era esencial para los samuráis, y la lealtad a su señor feudal era sagrada. Un samurái estaba dispuesto a sacrificar su vida por su daimyo señor, demostrando un compromiso inquebrantable con el código Bushido. Guerras civiles y caída de shogunatos. El período Sengoku, años 1467 al 1603, fue una era de guerras civiles y conflictos constantes. Los samuráis se convirtieron en mercenarios, y la lealtad se volvió más pragmática. El caos llevó a una transformación social y cultural en Japón. Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Figuras como Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi jugaron papeles clave en la unificación de Japón. Estos líderes hábiles implementaron políticas que restringían el uso de armas, buscando consolidar el control y prevenir rebeliones. Una serie que muestra esta conflictiva era en la historia de los samuráis con más detalles, es La Edad de Oro de los Samuráis en Netflix. En esta serie se muestra la unificación de Japón y la importancia de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Pero esta unificación ocurrió después de muchas guerras. Establecimiento del shogunato Tokugawa. El shogunato Tokugawa, años 1603 al 1868, marcó un periodo de paz y estabilidad después de siglos de conflictos. Los samuráis se convirtieron en burócratas y administradores, dedicándose no solo a las artes marciales, sino también a las artes y la cultura. Con la paz relativa, la figura del samurái experimentó una evolución. Muchos samuráis se dedicaron al estudio de las artes y las letras, mientras que algunos lucharon por preservar sus tradiciones en medio de un Japón que experimentaba cambios significativos. A fines del siglo XIX, la restauración Meiji marcó el fin del shogunato y la restauración del poder imperial. Japón se abrió a la modernización, adoptando tecnologías occidentales. La clase samurái fue abolida, y se implementaron reformas para crear un ejército y una sociedad más modernos. A pesar de su desaparición como clase social, el legado de los samuráis perdura en la cultura japonesa. La influencia de su ética y filosofía sigue siendo evidente, y su imagen ha sido inmortalizada en diversas formas a través de la literatura, el cine y las artes. Los samuráis, a lo largo de los siglos,
encarnaron un ideal de valentía y honor que ha resistido la prueba del tiempo, desde sus orígenes en el Japón feudal hasta su transformación en una fuerza cultural perdurable. Los samuráis han dejado un legado que trasciende las épocas. Su código Bushido, sus proezas en el campo de batalla y su impacto en la cultura japonesa han contribuido a forjar una identidad única y reverenciada en la historia mundial. Aunque sus días como clase social hayan llegado a su fin, los samuráis siguen viviendo en el corazón de Japón y en la admiración global por su extraordinaria historia. Que la esencia de los samuráis siga inspirando a aquellos que buscan el camino del guerrero y la búsqueda constante de la perfección en la vida. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó, tu like y suscripción son de gran ayuda al canal. A continuación dejo enlace en la miniatura con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.